Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Assemblade Industries me contrató porque estaba desesperado. El dinero era demasiado bueno como para dejarlo pasar y no pedían mucho, solo silencio y obediencia. Eso sí lo podía hacer. O eso creía. Cuando mi hermano murió el año pasado, dejé de creer en las segundas oportunidades. Él era todo lo que yo no era: motivado, confiable, siempre un paso adelante. Cuando Jason se fue, perdí más que un hermano. Perdí mi ancla. Las facturas se acumularon. Mi arrendador finalmente decidió que el sofá en el que había estado durmiendo no valía la pena pagar el alquiler. Estaba en mi peor momento cuando el reclutador de Industrias Ceniza me encontró. Su oferta me pareció una salvación, un salvavidas para sacarme de la ruina. No fue hasta que llegué a la base que me enteré de las reglas. El reclutador me entregó una tarjeta plastificada, con los bordes desgastados y descascarados, como si hubiera pasado por demasiadas manos. Patrullarás de noche, dijo, en tono monótono. Es muy sencillo. Recorre el pasillo principal, comprueba las puertas y sigue estas reglas. Si no lo haces, no llegarás al final de tu contrato. Al principio me reí. ¿En serio? Su mirada se oscureció. Parece que estoy bromeando. No me reí más. Las reglas 1. No abandone el corredor principal entre las 22 y las 6 horas. 2. Si escuchas pasos que no son tuyos, no investigues. 3. Evite mirar los niveles inferiores a través de las rejillas. 4. Si alguien llama a tu nombre y sabes que estás solo, no respondas. 5. Bajo ninguna circunstancia se podrá entrar a la cámara central. Los leí 2 veces. ¿Y se supone que debo seguir las reglas? Siga las reglas y le pagarán, señor. Me estrechó la mano con firmeza, su palma fría contra la mía. Patrullarás una instalación que mantenemos en los Montes Apalaches. Por favor, no toques nada que requiera alcanzarlo. Sonrió, con una sonrisa enérgica y rígida, y se dio la vuelta. Vaya, qué hombre de negocios más raro, murmuré. ¿Y qué clase de nombre es Assemblade Industries? Parece una organización de villanos de película B noche 1. El silencio. Mi primer turno transcurrió sin incidentes, incluso fue aburrido. El pasillo se extendía interminablemente en ambas direcciones, bordeado por paredes de acero que brillaban tenuemente bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Un leve zumbido vibraba en el suelo, el único sonido además de mis pasos. El aire era más frío de lo que esperaba y tenía un ligero olor metálico. Me recordó la época en que trabajé en una fábrica, rodeada de maquinaria que parecía respirar por sí sola. Pero allí no había movimiento. Todo parecía estar quieto, demasiado quieto. Pasé la primera hora caminando de un lado a otro, contando las puertas a medida que pasaba. Había 17 en cada lado, todas selladas herméticamente sin teclados ni cerraduras visibles. Los carteles que había encima de ellas eran vagos. Laboratorio 01, almacenamiento 3B, archivo seguro. Ninguna de ellas se abrió cuando las empujé. De hecho, la mayoría parecía como si nadie las hubiera tocado en años. No hay nada que ver aquí, murmuré para mí mismo. Mi voz resonó débilmente, casi inmediatamente ahogada por el zumbido. Me detuve junto a una de las rejas del suelo y me agaché para mirar hacia abajo. Una tenue neblina verde se arremolinaba en las profundidades, la fuente del extraño resplandor que parecía filtrarse por las grietas de las instalaciones. El reclutador, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Bicho raro? Me había advertido que no mirara demasiado de cerca, pero no pude evitarlo. Todo lo que vi fue maquinaria, tuberías y respiraderos retorciéndose en todas direcciones, como las venas de una enorme bestia dormida. El silencio era opresivo, de esos que no lo eran en realidad. Me oprimía, era pesado y sofocante. No era solo la ausencia de sonido, era la sensación de que algo estaba esperando, observando. Me sacudí ese pensamiento de la cabeza y seguí caminando, con mis botas resonando contra el suelo enrejado. A las 3 de la mañana, la monotonía empezó a agobiarme. Pensé en mi hermano, Jason. Él era el más aventurero, siempre hablaba de ideas locas, investigaciones paranormales, la posibilidad de dimensiones alternativas. Me reí de él en ese momento. Ahora, mientras caminaba por ese pasillo interminable, rodeado de luces parpadeantes y ese zumbido antinatural, me pregunté si tal vez había tenido razón todo el tiempo. Me detuve frente a una de las puertas más pesadas, marcada como contención 02. Había algo en ella que se sentía diferente. El metal era más liso, pulido como si lo hubieran limpiado recientemente, y una vibración muy leve lo atravesaba, como si el zumbido del piso fuera más fuerte aquí. Un ruido me sobresaltó, un clic suave,
casi como el de un pestillo que se abre. Me di la vuelta con el corazón acelerado, pero el pasillo que había detrás de mí estaba vacío. Tranquila, murmuré en voz baja. Estás imaginando cosas. Miré el reloj en mi dispositivo de comunicación. 3:45 am. Los minutos transcurrían lentamente. Cada vez que pasaba por el centro del pasillo, sentía una pesadez inexplicable en el pecho, como si algo me estuviera empujando hacia atrás, desafiándome a darme la vuelta. A las 5:30 am, mis nervios estaban destrozados. Estaba seguro de haber visto algo moverse con el rabillo del ojo, una sombra que se movía por el pasillo más rápido de lo que yo podía seguirla. Pero cada vez que me daba vuelta, no había nada. Solo el pasillo vacío, las puertas y el tenue resplandor verde de las rejas. A las 5:55 am, justo antes de que terminara mi turno, lo escuché. Se oyó un leve sonido de raspado, como de metal arrastrándose contra metal. Era distante y provenía del otro extremo del pasillo. Mis instintos me gritaban que investigara, pero me detuve. Regla número 1. No abandonar el pasillo principal entre las 22 y las 6 de la mañana. Agarré el rifle que llevaba colgado del hombro y me obligué a seguir caminando. El eco de mis botas ahora era más fuerte, o tal vez era solo mi imaginación. No me atreví a mirar atrás. Cuando el reloj marcó las 6 am, un débil sonido de campana resonó en el pasillo, señalando el final de mi turno. El sonido era casi reconfortante, casi. Cuando salí del pasillo y me dirigí a mis aposentos, no pude evitar la sensación de que algo me había seguido. Noche 2. Los pasos comenzaron a medianoche. Estaba a mitad de mi primera vuelta por el pasillo, intentando mantener la calma en mis pensamientos. La monotonía de la noche anterior había embotado mis sentidos y me dije que todo sería igual. Silencioso, sin incidentes, solo yo y el zumbido interminable. Pero luego lo escuché. Al principio fue un sonido débil, un suave tap 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 que resonó en el pasillo de acero detrás de mí. Me quedé paralizada. Mi pulso se aceleró mientras me esforzaba por escuchar. Por un momento, no oí nada más que el zumbido de la maquinaria bajo mis pies. Miré por encima del hombro. El pasillo se extendía a lo lejos, vacío como siempre. Es solo el edificio asentándose, murmuré en voz baja, agarrando mi rifle con un poco más de fuerza. Reanudé mi patrulla, pero el sonido volvió a oírse. Pierde. Fue lento, deliberado y acompasado a mi propio ritmo, como un eco, pero equivocado. Demasiado sólido, demasiado intencional. Me detuve a mitad de paso y el ruido se detuvo conmigo. Respiré entrecortadamente mientras activaba el comunicador. Comando de la base, habla Michael. ¿Hay alguien más de patrulla esta noche? La respuesta fue casi inmediata, fría y mecánica. Negativo. No hay personal activo en su sector. Continué con su patrulla. Tragué saliva con fuerza y me obligué a caminar. Mis botas resonaban contra el suelo enrejado, pero los pasos detrás de mí no se detenían. Se hicieron más fuertes. Cuando llegué a la mitad del pasillo, ya no pude fingir más. Los pasos no eran un eco. No me pertenecían. Ahora eran más pesadas, se oía claramente el ruido de las botas contra el metal. Podía sentir las vibraciones a través del suelo. Regla 2. Si oyes pasos que no son tuyos, no investigues. Las palabras de la tarjeta plastificada resonaron en mi mente, forzando mis ojos a mirar hacia adelante. No te des la vuelta, me susurré a mí mismo. Aceleré el paso y los pasos que me seguían hicieron lo mismo. Me empezó a brotar un sudor frío en la nuca. Respiraba más rápido, más fuerte, casi ahogando el tap 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 que se oía detrás de mí. Estaba segura de que si me daba la vuelta, vería a alguien, o algo, siguiéndome. El pasillo parecía más largo que antes, la trampilla de salida era un punto de luz distante en el otro extremo. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Se trataba de un autómata defectuoso? ¿Un truco de la acústica? ¿O era algo peor? Intenté ignorar el sonido, pero me fue imposible. Los pasos se acercaban a mí, ahora más pesados, más rápidos, casi como un pisotón. Luego se detuvieron. Me quedé paralizada a mitad de camino, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El repentino silencio fue más desconcertante que el sonido en sí. Miré la rejilla del suelo que había debajo de mí, casi esperando ver algo mirándome, pero solo había el tenue resplandor verde de los niveles inferiores, arremolinándose como niebla. Y luego lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Grifo. Solo un paso. Se me heló la sangre mientras agarraba el walkie-talkie, con los nudillos blancos. No estaba seguro de si era el miedo o el instinto lo que me impedía darme la vuelta, pero me quedé clavado en el sitio, mirando fijamente al frente. Comando de la base, dije por el comunicador, con una voz apenas superior a un susurro. Hay algo en el pasillo. ¿Me copian? Silencio.
Lo repetí, más fuerte esta vez, pero el comunicador solo crepitó débilmente en respuesta. El aire se sentía más pesado ahora, opresivo, como si las paredes del corredor se estuvieran cerrando sobre mí. Me obligué a moverme, cada paso lento y deliberado. Los pasos no regresaron. Pero el silencio era peor. Cuando llegué al final de mi turno, estaba de los nervios. Esperaba sentir un aliento en la nuca o una mano agarrándome el hombro, pero no pasó nada. Cuando el reloj marcó las 6 am, el timbre que señalaba el final de mi turno casi me hizo saltar de la piel. Prácticamente corrí hacia la escotilla de salida, el sonido de mis botas resonando en el pasillo. Cuando entré en la relativa seguridad de las dependencias del personal, dejé escapar un suspiro tembloroso y me apoyé en la pared. Pero, aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que algo, o alguien, seguía siguiéndome. Noche 3. Las rejas. Cuando empezó mi turno, el pasillo ya tenía un aspecto extraño. Las luces parpadeaban más de lo habitual y proyectaban sombras largas y cambiantes sobre las paredes de acero. El zumbido de la maquinaria ya no era un simple ruido de fondo, se había vuelto más fuerte, más profundo, casi como un gruñido. Me dije a mí misma que era solo el estrés lo que me estaba afectando. 2 noches de silencio inquietante, pasos que no eran los míos y la presencia inquietante del lugar me habían puesto de los nervios. Pero en el fondo, sabía que este cambio no sería como los demás. Ajusté la correa de mi rifle y comencé a caminar, mis botas resonando contra el suelo enrejado. A la 1 de la madrugada ya no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. No era la paranoia habitual que acompaña a la soledad en un lugar como este. Esto era diferente. Era pesado, me oprimía como un peso en el pecho. Cada vez que doblaba una esquina, casi esperaba ver a alguien, o algo, allí de pie, esperando. El resplandor verde de las rejas de abajo parecía más brillante esa noche, proyectando una luz misteriosa que danzaba por las paredes. Evité mirar hacia abajo y mantuve mi atención en el corredor que tenía delante. Regla 3. Evitar mirar los niveles inferiores a través de las rejas. Pero el zumbido era más fuerte cerca del suelo, casi invitándome a mirar. Alrededor de las 2 de la mañana, lo escuché. Un sonido suave e irregular que venía desde abajo. No eran pasos, era más bien como algo que se arrastraba por el suelo, lento y deliberado. Me detuve en seco, con todos los músculos del cuerpo tensos. El sonido era débil, pero resonó a través de las rejas y rebotó en las paredes de acero como un susurro transportado por el viento. Mi corazón se aceleró mientras miraba a mi alrededor. Conocía la regla. Sabía lo que no debía hacer. Pero la curiosidad es algo peligroso. Me agaché lentamente y me temblaban las rodillas mientras me sentaba en el suelo enrejado. La neblina verde que había debajo era más espesa esa noche, se arremolinaba como niebla y ocultaba todo lo que había debajo en una niebla antinatural. Por un momento no vi nada. Solo el contorno vago de tuberías y conductos de ventilación, que se retorcían y estiraban como las venas de una criatura enorme y dormida. Luego se movió. Al principio, era solo una sombra, apenas perceptible en la niebla. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, la forma se hizo más clara. Era alto, increíblemente alto, con extremidades demasiado largas y delgadas. Sus brazos estaban doblados en ángulos extraños, como una marioneta con hilos rotos, y su cabeza estaba inclinada de manera antinatural hacia un lado. Se movía lentamente, arrastrándose a través de la neblina. El sonido de sus extremidades al rozar el metal resonaba a través de las rejas. No podía respirar. Entonces, como si me percibiera, se detuvo. Su cabeza se levantó de golpe y 2 ojos verdes brillantes se fijaron en los míos. Me tambaleé hacia atrás y caí al frío suelo de acero. Sentí una opresión en el pecho y mi respiración se convirtió en jadeos cortos y superficiales. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. El zumbido de la maquinaria parecía ahora más fuerte, casi un rugido, que ahogaba el sonido de los latidos de mi propio corazón. Me puse de pie a toda prisa, con las manos temblorosas mientras sujetaba el rifle como si realmente me fuera a proteger. Me obligué a seguir adelante, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. A las 3 de la madrugada, el aire se había vuelto más frío, el frío se filtraba a través de mi uniforme y me mordía la piel. El pasillo se sentía más oscuro, las luces parpadeantes apenas iluminaban el camino. Las sombras parecían estirarse y cambiar, retorciéndose en formas que desaparecían en el momento en que me giraba para mirarlas. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, pero el recuerdo de esos ojos brillantes no me abandonaba. A las 4:30 am, me detuve cerca de una de las puertas más pesadas, marcada como contención 02. No sabía por qué me detuve. Tal vez fue la leve vibración que sentí a través del piso, o la forma en que el zumbido parecía cambiar de tono cerca de la puerta, como una voz distante y distorsionada. Apreté mi oreja contra el frío metal y escuché.
Por un momento, creí oír algo, un leve rasguño, casi como si alguien estuviera tocando acero con clavos. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Di un paso atrás y sacudí la cabeza. «Recupérate», murmuré, pero mi voz sonó hueca, tragada por el pasillo. A las 5:30 am, el sonido de los pies había regresado, esta vez más fuerte, más deliberado. No podía distinguir si venía de abajo o de atrás de mí. No miré. El recuerdo de esos ojos brillantes todavía estaba fresco en mi mente y no estaba dispuesto a cometer el mismo error 2 veces. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno de ellos parecía una eternidad. Me obligué a caminar, contando mis pasos, concentrándome en el sonido de mis botas contra el piso enrejado. Cualquier cosa con tal de ahogar el ruido de abajo. A las 5:55 am, justo antes de terminar mi turno, el sonido se detuvo. El repentino silencio fue ensordecedor. Miré a mi alrededor y mi aliento se empañó en el aire frío. Entonces lo sentí, una presencia pesada y sofocante, presionándome como el peso de 100 ojos. No me di la vuelta. Cuando la campana que señalaba el final de mi turno finalmente resonó en el pasillo, caminé hacia la salida con calma, sin atreverme a mirar atrás y tratando de mantener la calma. Incluso mientras yacía en mi habitación, mirando el techo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos brillantes. Estaban grabados en mi mente, observando, esperando. Cuarta noche. La risa empezó a las 3 am. Las primeras horas de mi turno fueron inquietantemente silenciosas. El zumbido de las instalaciones se sentía más pesado esa noche, las vibraciones más profundas, resonando en mi pecho como un gruñido bajo. El aire era frío y me mordía la cara y las manos a pesar de los pasillos aislados. Estaba nervioso, los recuerdos de las noches anteriores me arañaban la mente. Los pasos que no eran míos, los ojos brillantes en la niebla, el silencio opresivo que parecía respirar por sí solo, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba esperando para que cometiera un desliz. Apreté con más fuerza el rifle. Su peso me resultaba reconfortante, pero en última instancia inútil. Repetí las reglas en mi cabeza como un mantra, tratando de ahogar el miedo que me acosaba y que se había arraigado en el pecho. A las 2:45 am, caminaba de un lado a otro más que caminando, mis botas resonaban ruidosamente contra el piso enrejado. Estaba hiperconsciente de cada sonido, cada destello de luz, cada cambio en las sombras. Entonces lo escuché. Al principio fue un sonido débil, una risa suave que resonó en el pasillo detrás de mí. Me quedé paralizada a medio paso, con la respiración entrecortada. El sonido era distante, casi juguetón, como la risa de un niño. Solo la maquinaria, susurré para mí mismo, agarrando el rifle con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y la barandilla del rifle me cortó los dedos. Pero luego volvió a sonar, más fuerte esta vez, distorsionado y superpuesto, como si varias voces se estuvieran riendo juntas. Me di vuelta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El pasillo que había detrás de mí estaba vacío y se extendía hacia la oscuridad. La risa no se detuvo. Se hizo más fuerte y se convirtió en una cacofonía de tonos dispares. Risitas agudas, risas profundas y guturales y algo completamente distinto, un sonido húmedo y borboteante que me revolvió el estómago. El sonido ya no venía solo de detrás de mí. Estaba en todas partes. Rebotaba en las paredes, hacía eco en el pasillo y me rodeaba como si fuera un ser vivo. Comando de la base, aquí Michael, susurré en mi comunicador. ¿Me copian? Silencio. Tragué saliva con fuerza y lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Comando de base, ¿escuchas esto? El comunicador emitió un leve crujido y, por un momento, creí oír algo, como estática o tal vez una voz, pero desapareció antes de que pudiera entenderlo. La risa cambió de repente y se convirtió en un gruñido gutural bajo que me provocó un escalofrío en la columna. Me di la vuelta y empecé a caminar, obligando a mis piernas a moverse a pesar del peso que sentía en el pecho. Cada paso se sentía más pesado, más lento, como si el propio pasillo estuviera intentando mantenerme en el mismo lugar. No corras, murmuré para mí misma con voz temblorosa. Sigue moviéndote. Pero el gruñido se hizo más fuerte, más profundo, y vibró a través de las paredes y el suelo de acero. Ahora sonaba cerca, increíblemente cerca, como si lo que fuera que lo estaba haciendo estuviera justo detrás de mí. La segunda regla resonó en mi mente. Si oyes pasos que no son tuyos, no investigues. Pero esto no eran pasos. El gruñido se transformó en risa, un sonido horrible y entrecortado que me rechinó los oídos. Ahora tenía varias capas, las voces se superponían y distorsionaban, formando palabras que no podía entender del todo. Llegué a la mitad del pasillo y me detuve, agarrando mi rifle como si fuera un salvavidas. Sentía una opresión en el pecho y respiraba con dificultad.
La risa era ensordecedora, tan fuerte que parecía que surgiera de mi cabeza. Y luego, tan repentinamente como empezó, se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Me oprimía, pesado y sofocante, como el peso de 100 ojos invisibles. Me quedé paralizada, con los músculos tensos, esforzándome por escuchar algo, cualquier movimiento, cualquier sonido. Pero el pasillo estaba en un silencio sepulcral. Por un momento pensé que estaba a salvo. Entonces, débilmente, lo oí. Miguel, la voz era suave, casi dulce, pero me heló la sangre. Me giré con el rifle levantado, pero el pasillo estaba vacío. Michael, la voz volvió a sonar, más cerca esta vez, casi un susurro en mi oído. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera captar el movimiento. Me di la vuelta y eché a correr, haciendo resonar mis botas contra el suelo enrejado mientras corría hacia la salida. El pasillo se extendía interminablemente ante mí, las luces parpadeaban de forma frenética como si la propia instalación estuviera viva. La risa volvió, más fuerte que antes, persiguiéndome por el pasillo. Se retorcía y se transformaba en algo monstruoso, una sinfonía grotesca de voces que ahogaba mi propia respiración entrecortada. Michael, llamó la voz de nuevo, más fuerte, insistente. Aléjate. Grité con la voz entrecortada mientras corría. Cuando el timbre que señalaba el final de mi turno resonó en el pasillo, las risas cesaron. No disminuí la velocidad hasta llegar a la escotilla de salida y golpeé con la mano el panel de control para abrir la puerta. Cuando entré en el cuartel del personal, me doblé por la mitad y mi pecho se agitó mientras luchaba por recuperar el aliento. No pude evitar el sonido de la risa, la forma en que parecía filtrarse en mi mente, enterrándose en los rincones de mis pensamientos. Incluso mientras estaba sentado en el borde de mi litera, mirando al suelo, juré que todavía podía oírlo, débil, distante, justo al borde de la audición. Quinta noche. La voz no quería volver, pero necesitaba el dinero, así que me presenté repitiendo las reglas en mi cabeza como un mantra. No tardé mucho en escucharlo. Miguel. La voz era débil, casi suave, pero inconfundible. Michael, ven aquí, sonaba como Jason. Mis pies se movían solos, atraídos por el sonido. Mi mente me gritaba que parara, que diera media vuelta, pero no podía. La cámara central se alzaba ante nosotros. La grieta palpitaba en el centro de la cámara, una masa arremolinada de energía negra y verde. Sus tentáculos se retorcían, giraban como si estuvieran vivos. El aire se sentía cargado, zumbando con una extraña estática que me puso los pelos de punta. Y de pie junto a él estaba Jason. Me quedé helada. Se me cortó la respiración cuando vi su rostro. Era él, exactamente como lo recordaba. La calidez de su sonrisa torcida, la tranquilidad y seguridad en sus ojos. Solía ser mi brújula, mi protector. Jason. Mi voz se quebró. Sonrió más y le tendió la mano. Soy yo, Michael. Estoy aquí. Y un paso hacia adelante, mi rifle se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Tú, estás muerta, balbuceé, apenas capaz de pronunciar las palabras. Yo estaba allí. Yo, Jason negó con la cabeza. No tenías por qué irte, Mike. No tenías por qué dejarme ir. Su voz era tranquila, casi tranquilizadora, pero había algo mal en ella, como si estuviera superpuesta a otro tono más profundo. Traté de salvarte, susurré. Te juro que lo intenté. Lo hiciste. Su sonrisa vaciló. Oh Criste. Siempre has sido muy bueno corriendo, ¿no? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi mente se aceleró y me hizo recordar ese día. Jason estaba atrapado en el edificio derrumbado y me gritaba que buscara ayuda. El humo, el calor, la forma en que su voz se hacía cada vez más débil mientras yo corría hacia un lugar seguro. No, murmuré, sacudiendo la cabeza. No te dejé. Me dejaste, dijo Jason, con la voz distorsionada y grave. Me dejaste morir. Su rostro empezó a cambiar, deformándose y estirándose hasta adquirir una apariencia grotesca. Sus ojos brillaban con la misma luz verde enfermiza que la grieta y su boca se abrió en una mueca inhumana. No deberías haber roto las reglas, gruñó, su voz cargada de ese tono gutural y de otro mundo. La grieta palpitó y unos tentáculos salieron disparados hacia mí, envolviéndome el cuerpo. Intenté gritar, pero los tentáculos me atrajeron y me quitaron el aire de los pulmones. La oscuridad me tragó por completo. No era solo la ausencia de luz, sino que estaba viva. Un vacío viviente que me oprimía por todos lados, sofocándome, tirando de mi mente y de mi cuerpo como si estuviera tratando de desgarrarme. No podía moverme. Mi cuerpo se sentía ingrávido, pero atado, los tentáculos me sujetaban en el lugar. El rostro de Jason apareció en el vacío, retorciéndose y distorsionándose hasta convertirse en una cáscara vacía de lo que alguna vez fue.
Detrás de él, aparecieron otros rostros, colegas, extraños y personas que no reconocí. Sus ojos brillaban de color verde y sus bocas se torcían en sonrisas crueles. Susurraron mi nombre y sus voces se superpusieron en un coro enfermizo. Miguel, me estremecí y sentí una opresión en el pecho. ¿Qué quieres? Mi voz temblaba, apenas audible por encima del zumbido ensordecedor. Rompiste las reglas, siseó la voz de Jason, resonando desde todas las direcciones. El vacío explotó en luz y, por un momento, los vi, las criaturas nacidas de la grieta. Seres altos y retorcidos con extremidades alargadas y rostros grotescos, cuyos cuerpos parpadeaban como sombras. Eran críptidos, monstruos que alguna vez fueron personas. Te unirás a nosotros pronto, susurró Jason. Los zarcillos se apretaron, arrastrándome más profundamente hacia la grieta. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me consumiera fue mi propia voz, distorsionada y extraña, resonando desde el vacío. No deberías haber roto las reglas. Cuando desperté, estaba tumbado en el frío suelo metálico del pasillo. Me dolía el cuerpo y me palpitaba la cabeza como si me hubiera atropellado un camión. Aparecieron a la vista un par de zapatos lustrados. Levanté la vista y vi al reclutador, con la misma sonrisa inquietante en el rostro. La primera vez es culpa nuestra, dijo. La segunda vez, te descontaré el sueldo según la gravedad de la situación de la que necesitas ser rescatado, y la tercera vez te dejaré morir. ¿Qué era ese lugar? Grazné, luchando por sentarme. Eso, dijo, acomodándose la corbata, sería una ruptura, pero no te pagamos para que hagas preguntas, simplemente haz tu trabajo y todo estará bien. Él me da una leve sonrisa y asiente. Lo miré fijamente, con el pecho todavía agitado. Preséntate a tu turno en 2 días, dijo, ahora con voz fría. Ya sabes las consecuencias si no te presentas, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pasillo. Me quedé en el suelo durante lo que parecieron horas, mirando al techo. Los 2 días siguientes fueron un caos. Cada sombra parecía una grieta que se extendía hacia mí. Cada crujido del suelo sonaba como la voz de Jason llamándome por mi nombre. Y cuando cerré los ojos, lo vi, de pie en el vacío, con sus ojos brillantes mirándome fijamente. Espera.